Empezamos primero por unos problemas fundamentales. La detección de las fracturas agudas. Sabemos que es un problema, una fractura frecuentísima que nos llega y qué hacer. Y quizás lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es la exploración clínica. Cuando tenemos una alta sospecha de fractura de escafoides, la primera prueba radiológica a realizar es la radiología convencional. En mi experiencia, yo os lo recomiendo. Creo que la ecografía es una forma muy sencilla muchas veces de valorar muy fácilmente las fracturas ocultas de escafoides renales. Desde luego, la prueba de imagen más fiable y con mayor sensibilidad del 100% es la resonancia magnética, pero probablemente la prueba que va a ser muy próxima al 100% y que nos va a dar una información más importante sobre el trayecto, la extensión cortical de la fractura, es el escáner. El escáner con reconstrucciones siempre tenemos que hacer un estudio de muñeca con alta resolución, reconstrucciones siempre siguiendo el eje longitudinal y el axial y coronal del escafoide. Se nos va a permitir valorar fracturas incluso nada desplazadas, como vemos vemos este pequeño trazo de fractura en el tercio medio del escafoide. Es muy fácilmente valorables las interrupciones corticales en el escáner. Buenas tardes desde España y buenos días desde Latinoamérica. Hoy de nuevo tenemos al doctor Luis Cerezal, que ya es nuestro radiólogo de cabecera en este canal. Viene por tercera vez. Siempre que viene es un éxito y esta vez la verdad es que a mí el tema me encanta. Vamos a hablar sobre controversias en el diagnóstico y en el posoperatorio de las fracturas y pseudoartrosis de escafoides. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Un placer siempre estar aquí. Haciéndote trabajar en Semana Santa. Bueno, Eh, sí, recuperando un tema de siempre. Muy bien, sí, la verdad es que es un tema muy interesante que creo que para los cirujanos de mano pues es fundamental porque muchas veces yo creo que muy a la ligera se dice, pues mira, esta pseudoartrosis de escafoides tiene una necrosis avascular y luego la verdad es que empiezas a mirar literatura y no está tan claro cuándo es una cuándo Mm. es un vascular, cuándo no. A ver si nos puedes aclarar un poco esos conceptos y nada, como siempre, darte las gracias. Tienes el Nada, tiempo que necesites y nada, adelante. muy bien, muchas gracias a todos. Un placer por estar aquí un domingo santo. Que algunos, mi tía me va a matar porque me he perdido el asado de todas las, y la borona, que es lo típico de este día en Asturias. Bueno, Sí, vamos a hablar de controversias. No vamos a hablar de temas muy genéricos de las fracturas de escafoides que todos conocemos, que es un entorno bastante avanzado. Les vamos a hablar del diagnóstico de las fracturas agudas, del problema de las fracturas ocultas, en primer lugar. Luego vamos a hablar de la diferenciación entre agudo y crónico, algo que parece que es algo que es fácil, pero no es tan fácil en la práctica clínica muchas veces. Valorar la estabilidad de las fracturas, la consolidación, la pseudoartrosis, la malunión, toda una serie de problemas que todos conocemos. En cuanto a las clasificaciones, hay miles de clasificaciones. Como todas las clasificaciones tienen su porqué y son útiles. Aunque no utilicemos ninguna, hay algunas que tienen criterios a la hora del manejo y de la descripción de las fracturas que son muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la clasificación de Cone, que nos diferencia los fragmentos proximales, los fragmentos que hay en una fractura, si es una fractura de tubérculo, si es articular distal, tercio distal, tercio medio, polo proximal, realmente son los patrones fundamentales de fracturas. Aunque no sepamos la clasificación, a la hora de la descripción está muy bien. Lo mismo que la clasificación de Russell, que nos marca el trayecto, que también es muy importante a la hora de valorar la estabilidad. Hay otras clasificaciones muy utilizadas, como la de la OTA, porque son sociedades pues, muy extendidas y con mucha repercusión a nivel internacional, que también tiene su interés. Quizás la que todos conocemos, la que más utilizamos, es la clasificación de Herbert, que diferencia fracturas estables, inestables y retraso de consolidación en pseudoartrosis, y que marca un poco el manejo, un inicio de manejo de estas fracturas.
Empezamos primero por uno de los problemas fundamentales, la detección de las fracturas agudas. Sabemos que es un problema, una fractura frecuentísima que nos llega y qué hacer. Y quizás lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es la exploración clínica. Cuando tenemos una alta sospecha de fractura de escafoides, la primera prueba radiológica a realizar es la radiología convencional. En cuanto a la radiología convencional, también hay cierto debate sobre qué proyecciones hacer. Yo normalmente hago 4 proyecciones para intentar valorar una anatomía tridimensional compleja de un hueso que está a 45 grados flexionado y 45 grados inclinado radial, con lo cual esa oblicuidad y esa disposición anatómica compleja hace que necesitemos al menos 2, probablemente 3 y ¿por qué no, 4 proyecciones para tener una valoración completa y precisa de las fracturas. Para mí, quizás este es el protocolo que yo utilizo y con una variante en la proyección en desviación cubital, que es una de las más útiles para valorar especialmente el polo proximal, es que hago la modificación de Stecker, que lo que hace es colocar perfectamente paralela a la palma de la mano, o sea, los huesos del carpo a la placa. Y de esa forma tenemos una visualización más perpendicular. Sabemos que hay muchas modificaciones a estas radiografías, proyecciones complementarias que hoy en día, la verdad, cada vez tienen menos interés porque los estudios seccionales son clave en el manejo de las fracturas. En cuanto a algo que nos pasa habitualmente, cuando sabemos que la sensibilidad es baja para menos del 50% para detectar las fracturas de escafoides, que vamos a tener un alto porcentaje de fracturas ocultas en el estudio radiológico convencional, incluso haciendo un protocolo adecuado, y por lo tanto siempre se nos decía que hacer seguimiento entre 2, 6 semanas, hacer seguimiento repetitivo para ver si conseguimos conseguir ver la fractura cuando se empiecen a reabsorber un poquito los márgenes, en la fase de reabsorción de los márgenes. Esto realmente hoy en día no es planteable en un medio laboral ni deportivo ni ninguno no de los medios. Hoy en día tenemos que recurrir a otros métodos de imagen, imagen seccional, especialmente como veremos el escáner. Tenemos herramientas de ayuda que tenemos que tener muy en cuenta, que esto está muy de moda y es muy recomendable, que es la inteligencia artificial. Esto es muy interesante, especialmente para la detección de fracturas, que esto equivale probablemente o mejora a un explorador experto en la detección de fracturas ocultas. Y esto es muy interesante en un departamento de urgencias, en sitios donde la gente que lo valora no está muy acostumbrada o no es de alta especialización para valorar ni las fracturas y esto les puede ayudar mucho. Yo creo que esto nos evita muchos errores y retrasos en el tratamiento de fracturas evidentes en la radiografía, pero para un observador no muy experto no tan evidentes a veces. Otra de las herramientas que no se suele tener en cuenta, pero para mí es fundamental, es la ecografía. La ecografía nos va a permitir hacer una valoración dinámica, hacer posiciones forzadas y nos va a dejar valorar muy bien la cortical ósea del escafoides. Cualquier interrupción de la cortical va a ser muy fácilmente valorable, como lo vemos en la imagen de la derecha, podemos valorar muy bien en la cortical del escafoides. Este es un corte longitudinal por vía volar, vemos en superficial el flexor radial del carpo y vemos el polo distal, tercio medio del escafoides. Y es verdad que tenemos más problemas para valorar bien las fracturas de polo proximal y la fiabilidad diagnóstica no hay muchas series ni mucha publicado sobre ecografía. En mi experiencia, yo lo recomiendo, creo que la ecografía es una forma muy sencilla muchas veces de valorar muy fácilmente las fracturas ocultas de escafoides. ¿Qué hacer en pruebas seccionales? Desde luego, la prueba de imagen más fiable y con mayor sensibilidad del 100% es la resonancia magnética, pero probablemente la prueba que va a ser muy próxima al 100%, que nos va a dar una información más importante sobre el trayecto, la extensión cortical de la fractura, es el escáner. El escáner con reconstrucciones siempre. Tenemos que hacer un estudio de muñeca con alta resolución, con reconstrucciones siempre siguiendo el eje longitudinal y el axial y coronal del escafoides y nos va a permitir valorar fracturas incluso nada desplazadas, como vemos este pequeño trazo de fractura en el tercio medio del escafoides. Muy fácilmente valorables las interrupciones corticales en el escáner. Es verdad que en el escáner tenemos una limitación, que es la valoración de las contusiones óseas, pero probablemente la contusión ósea no tiene una repercusión clínica tan importante como es una fractura, que realmente lo que realmente nos va a importar en estos pacientes. Insisto, hacer estudio de muñeca de alta resolución y reconstruir en el plano sagital y en el plano coronal siguiendo el eje largo del escafoides para tener una mejor visualización de las fracturas. La resonancia es
el 100% porque valora inmediatamente el edema óseo. En la secuencia ST2, supresión grasa, en las secuencias STIR vamos a ver el edema óseo, las contusiones óseas, la extensión, como vemos en este paciente con una fractura oculta radiográficamente. Vemos como tiene una fractura de tercio medio que se valora muy bien en los cortes en supresión grasa. Vemos el edema óseo y contusiones en semilunar y piramidal, como edema óseo difuso en semilunar y piramidal. La línea de fractura la vemos muy bien en la imagen a la derecha, que es un coronal T1, y es verdad que el coronal T1 te permite valorar bien las fracturas y, y es uno de los planos que también tenemos que, para poder identificar bien el plano de fractura, porque la limitación fundamental de la resonancia es que no valora bien la afectación cortical, y eso es realmente lo que más nos importa, no la contusión ósea, sino la afectación cortical. La resonancia magnética tiene bastante limitación en cualquier mano para valorar la afectación cortical. Hay series que dicen que valora bien la cortical en un 80% y a mí me parecen a veces bastante optimistas, salvo las fracturas desplazadas, el que consigamos ver bien la afectación cortical. Por lo tanto, el escáner, desde luego, para mí es la técnica. Además, ahora tenemos nuevos escáner como los escáneres de tecnología espectral, que nos van a permitir detectar el edema óseo con exactamente la misma fiabilidad que la resonancia magnética. Podemos ver el edema óseo y podemos ver las contusiones óseas y además podemos ver muy bien el patrón de fractura. Recientemente se añade además un nuevo desarrollo que es el TAC con conteo de fotones que permite una muchísima mejor resolución. Esto es una comparación de dos escáneres de muy alta resolución. Uno es de tecnología dual, o sea, lo último de lo último, con lo que está llegando ahora, que es el TAC de conteo de fotones, y vemos que tenemos una mucha mayor resolución espacial con un 50% menos de radiación. Esto es muy interesante a la hora de valorar una técnica que tiene ese inconveniente como es el escáner, que es la radiación ionizante. La valoración de las fracturas es perfecta. Y por otro lado, tenemos algo que es más de nuestro medio, más de lo habitual que nos vamos a encontrar, es que hay escáner que no son baratos tampoco, pero son mucho más barata la instalación, el mantenimiento y globalmente más barato, que son los TAC de haz cónico, que los conocemos porque son los TAC que introdujeron en el mercado los dentistas, en el mercado dental. Son escáner de muy baja dosis y que tiene muchas limitaciones para los radiólogos, nos plantean muchas limitaciones, por ejemplo, para estudiar la cadera, el hombro o huesos periféricos con mucha densidad, pero por ejemplo, es la perfección de esta técnica se alcanza en la muñeca. Y en la muñeca tenemos unas imágenes de altísima resolución, como estas que me dejó mi amigo Ricardo Trueba de Argentina. Vemos como la resolución espacial con muy baja dosis, muy inferior, pero muy inferior, varias veces inferior a la que nos da un escáner convencional, podemos ver estas fracturas con total precisión. Además, tiene otra gran ventaja, es que no dan artefactos los tornillos de osteosíntesis, no dan ningún tipo de artefacto y es muy bueno también para valorar los pacientes posquirúrgicos, como luego veremos. Este es un escáner que está muchas veces, escáner dedicados que están muchas veces en las consultas de traumatología y que son muy recomendables, la verdad, muy recomendables para centros traumatológicos y bueno, para cualquiera, porque para la muñeca, desde luego, son la perfección. Ya digo, en otras zonas, la cadera, el hombro, pues ya no son bastante limitaditos. Sin embargo, aquí son muy buenos. Luis, Otro, sí, Luis, sí. antes de que pasemos a la siguiente controversia de aguda versus crónica, eh, en caso de que tengamos una fractura de escafoides, que tú ves en la consulta una fractura de escafoides, tienes la sospecha, pero radiográficamente no lo tienes claro. ¿Qué harías primero? ¿Qué prueba diagnóstica pedirías primero? Yo haría un escáner. El escáner es la prueba que mejor te va a permitir valorar la fractura de escafoides significativa. Puede que no veas una contusión ósea, pero bueno, eso lo manejas clínicamente. Sabes que no vas a tener un problema de tener una pseudoartrosis por un error diagnóstico en ese momento, con lo cual no vas a omitir ninguna fractura cortical ni nada que te vaya a dar problema en el futuro. Y la fiabilidad la definición del patrón, estabilidad, etcétera, es mucho mejor que con resonancia magnética. Es Vale, verdad que un corte solo de resonancia magnética, estudios muy limitados, protocolos limitados en centros que tienen resonancia en urgencias, hay que hay muy pocos, pero los que lo tengan, el hacer estudios muy limitados también puede ser una opción muy buena. Yo prefiero hacer escáner porque creo que te da una información global mucho mejor. vale. No, no, yo estoy de acuerdo. Pero imagínate que tienes la ecografía disponible en la consulta. Le quitas el yeso y le haces una ecografía
o lo envías directamente a hacer un escáner? Yo personalmente, si estuviera en un centro, como pasa mucha gente en la consulta, que tienes muy accesible la ecografía, yo le haría una ecografía, porque yo creo que con un poco de entrenamiento y con un transductor adecuado, especialmente si tienes una sonda stick, creo que puedes tener una fiabilidad muy superior al 80, yo diría al 80% y muy alta, o más del 80%. Y eso yo creo que te puede ser bastante útil. Yo sí que haría una ecografía. Depende también en dónde estás trabajando, cómo está diseñada tu clínica, etcétera, etcétera. Pero yo sí que haría ecografía. Yo hago mucha ecografía de urgencia y vemos muchísima fractura oculta y creo que es una herramienta más que Vale. interesante. Entonces, la ecografía lo que tiene, supongo, es mucha sensibilidad para diagnosticar una posible fractura, pero luego para discernir si esa fractura es quirúrgica o no, ¿es suficiente la ecografía o No, ahí, necesitamos? ahí no, la valoración que tienes para eso es nula. Es decir, lo que es muy fiable es para valorar interrupción cortical y además tiene signos como el edema, la hemorragia, que lo vas a ver muy bien, periscafoidea o derrame articular, etcétera. Y la interrupción cortical la vas a ver con mucha facilidad, pero luego para saber si esa fractura es estable, inestable o definir la extensión bien, no te va a servir. Para eso no te va a servir. Vale. ¿Y cuál es el lugar entonces de la resonancia magnética? ¿Tiene algún lugar o no? Yo no lo, yo no lo utilizaría. La verdad, la resonancia magnética suele estar bastante saturada y por otro lado es verdad que es el 100%. Es decir, a ti no se te va a escapar ninguna contusión ósea, las fracturas vas a valorarlas bien. Lo que te va a dar es menos información sobre, sobre las fracturas, sobre la estabilidad o no estabilidad, sobre si está afectada una cortical, si es una fractura parcial o completa. Eso te va a dar menos información. Ahí tiene ciertas limitaciones. Es verdad que también puede tener otra indicación y es que te permite valorar globalmente si hay lesiones asociadas, si hay otras fracturas asociadas. Imagínate que tienes un traumatismo de más energía y sospechas que puedes tener una fractura asociada de otros huesos del carpo, fractura de radio distal o que puedes tener lesión del escápulo semilunar o de otros ligamentos. Para eso sí te puede ser útil. No sé si los traumatólogos son muy partidarios de hacer ese diagnóstico en agudo, pero ahí sí que podría tener un papel, hacer un diagnóstico de la extensión global de la lesión. No, no, evidentemente no, si al final se trata de elaborar el protocolo perfecto, ¿no? Yo, o sea, claro, mira, el otro día me vino un paciente con una fractura de escafoides, resonancia magnética, porque era un traumatismo de alta energía. Incluso a mí, que me considero un experto, me costaba discernir si esa fractura era quirúrgica o no con la resonancia, porque una fractura aguda y había un edema de la hostia y me costaba ver mucho las corticales y orientarme, ¿no? De si realmente esa fractura era quirúrgica o no, con lo cual le acabé pidiendo un TAC. Entonces, claro, viendo la utilización y el incremento del uso de la ecografía, que hace como ese paso inicial de en caso de sospecha de que no tengas claro si está roto o no con la eco, ya lo puedes saber, pues te ahorras hacer la reso y ese paciente que a mí me vino con la reso le acabé pidiendo un TAC para decidir si era quirúrgico o no. Con lo cual, yo mi conclusión sería ese, que la reso pues poco a poco con la aparición de la ecografía en este entorno puede ser que vaya minimizando su uso. No sé si estás de acuerdo. Yo totalmente. Yo creo que muchas veces la radiografía te es suficiente, si no, tienes sospecha de fractura oculta, la ecografía te puede ayudar y si no, el escáner. Yo no utilizo la resonancia magnética, siendo desde luego el 100%, etcétera. También es verdad que a veces te da, como tú dices, problemas. No sabes si realmente es quirúrgica o no sabes qué corticales están afectadas. Y luego también eso que siempre os quejáis tanto, que magnifica mucho, es muy escandaloso. Es decir, vas a ver contusiones óseas en otros sitios, en un informe un poquito prolijo, como dicen los argentinos, te puede dar un pequeño problema. Yo no sé, tiro contra mi tejado, pero yo no lo utilizaría Vale, en este fenomenal. caso. Fenomenal. Perdona que te haya interrumpido, pero creo que así va a ser más sencillo si vamos Sí. discutiendo las controversias Ujú. y Perfecto, perfecto. este, este tema ya está liquidado. El tema de la inteligencia artificial, luego, al final, te lo iba a preguntar porque también se lo pregunté a Gonzalo Serrano.
y me interesa mucho tu opinión, pero bueno, eso lo podemos hablar al final de la charla. Perfecto. Pues nada, Bueno, uno es de bastante... los problemas que también yo me encuentro, y yo empecé hace muchos años a interesarme en las fracturas de escafoides cuando conocí a un tal Paco Piñal, que yo creo que alguien le conoce, y era un caso que es prototípico, como lo que nos describe Herbert en su libro. Era un chico que hacía taekwondo y que se venía y tenía una fractura de escafoides. Entonces, y a mí me parecía una pseudoartrosis, pero el tío decía, no, yo nunca me he dado un golpe. Esto me pasó el otro día bajando un libro de una estantería. Y bueno, esto es bastante poco probable que te fractures escafoide bajando un libro y que tú no te hayas dado un golpe también es bastante probable. Y eso nos lo encontramos todos los días. Alguien que ha tenido un traumatismo, que se le abrió la muñeca, como le dijo algún experto que había por allí, y se le pasó el dolor y nunca se va a acordar en un contexto de traumatismo de vida activa, deportiva, de que ha tenido un traumatismo y nos viene en una etapa de pseudoartrosis. Y es fácil, cuando viene con una pseudoartrosis sintomática, diferenciar una pseudoartrosis sintomática de una fractura aguda en métodos de imagen? Pues a veces en la radiografía, pues no, porque a veces es difícil ver la fractura como vemos por superposición de imágenes. Hay casos extremos que es muy fácil, hay resorción ósea, hay quistes, hay deformidad muy evidente con resorción ósea, pues es evidente que es una pseudoartrosis. Pero cuando no hay mucha pérdida cuando es una pseudoartrosis con poca esclerosis, en fases incipientes, cuando no tiene reabsorción ósea significativa, pues entonces el diagnóstico no es tan fácil y es muy fácil de hacer en escáner, porque que es la técnica, una vez más, de elección, que nos va a permitir valorar muy bien los márgenes de la fractura, nos va a permitir valorar muy bien las corticales y nos va a permitir valorar todo el conjunto de las cosas que queremos saber a la hora de saber si esta es una fractura aguda o crónica. Además, como digo, si tenemos un escáner de tecnología espectral, nos va a permitir valorar si hay edema óseo o no, que eso también es otro de los signos. La extensión del edema suele ser mayor en las fracturas agudas. Y la resonancia magnética a mí me plantea muchos problemas. Cuando uno lee la literatura hay gente que parece que lo diferencia muy bien. Yo no lo consigo diferenciar bien. Este es un paciente con una pseudoartrosis sin gran reabsorción ósea y se parece mucho a una fractura aguda. A mí me costaría, podríamos cometer errores diagnósticos con relativa facilidad en resonancia magnética. Desde luego no, cuando ya tenemos como este paciente cambios quísticos y es una pseudoartrosis muy evidente. Pero los casos borderline, los casos límite de pseudoartrosis en fases de poca pérdida de densidad ósea y en cambios quísticos, puede ser bastante complejo hacer esta diferenciación. Y el escáner, desde luego, es la herramienta, una vez más, en la valoración de este tipo de diferenciación que tiene intereses a nivel de tratamiento, desde luego, y tiene incluso intereses a nivel médico-legal. Y pasamos a otro tema que es la determinación de la estabilidad de la fractura. Sabemos que hay unos criterios radiológicos que son, bueno, más o menos fiables, pero bueno, desde luego el patrón de la fractura, o sea, todos sabemos que las fracturas de polo proximal, las fracturas desplazadas, las fracturas con luxación perilunar, las que tienen otras lesiones asociadas son fracturas inestables, también las que van a tener un aumento del ángulo interescafoideo de más de 35 grados o un desplazamiento de más de 1 o 2 milímetros, sabemos que son fracturas claramente inestables y que eso va a tener una repercusión a la hora de plantear el tratamiento para el cirujano. Este tipo de valoración se puede hacer fácilmente en la radiología convencional a veces y a veces no es tan fácil. Y una vez más, el escáner es la técnica de elección para valorar la anatomía tridimensional de la fractura y definir si esa fractura es estable o no es estable y para ayudar a valorar la indicación quirúrgica. Las de polo proximal todos sabemos que son inestables por definición, con una gran carga rotacional y una deformidad rotacional y con una gran propensión a las complicaciones de pseudoartrosis y no tan frecuentemente, pero también de necrosis avascular. Criterios de inestabilidad en escáner son muy evidentes. El manejar, el ver los ángulos, ver el ángulo de interescafoideo lateral, que es uno de los ángulos que a mí me parece más interesante, cuando es más de 35 grados o cuando vemos claramente el desplazamiento, que es muy fácil de ver esta angulación que tiene esta fractura y este desplazamiento de más de 1 milímetro de esta fractura, es muy evidente en escáner y no es tan fácil de ver en otras técnicas.
¿En resonancia magnética la podemos ver? Pues no, la resonancia magnética lo podemos ver pero en casos tan grandes, tan evidentes como este, pero en casos borderline no va a ser la mejor técnica para valorar la inestabilidad. Es verdad que otras veces, como en este paciente, podemos ver que hay lesión ligamentaria asociada. Vemos las estructuras hipointensas en la parte volar, que son los ligamentos radio escafo semilunar y radio lunopiramidal, y en el margen dorsal vemos el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiocarpiano dorsal engrosados, alterados de señal en una lesión ligamentaria con un patrón de DISI asociado, y vemos también en el plano axial como vemos una rotura de la inserción escafoidea del ligamento intercarpiano dorsal. Es decir, la resonancia magnética tiene capacidad de valorar inestabilidad a veces porque nos deja ver lesiones del ligamento escafo semilunar o de otros ligamentos carpianos. En cuanto a la valoración del patrón de inestabilidad carpiana DISI, que podemos, o patrón de inestabilidad carpiana midiendo ángulos en el escáner y en la resonancia, tenemos un problema, y es que estamos valorando en una posición que no es neutra, y ligeros cambios en la desviación cubital o radial, cambios en la inclinación de la muñeca, en el posicionamiento de la muñeca, que solemos hacer cuando hacemos un escáner en una resonancia, nos pueden dar ángulos falsamente aumentados. Para mí, la valoración de los ángulos y todo tipo de ángulos y medidas, por ejemplo, en la valoración de la inestabilidad tipo DISI, lo debemos hacer en radiografías convencionales estandarizadas, que todos sabemos los protocolos que tenemos que seguir para hacer estas radiografías de forma estandarizada, que los ángulos sean reproducibles y claramente medibles. En cuanto a, al escáner. El escáner nos permite hacer una valoración tridimensional perfecta de todo el carpo. Aquí vemos que hay también una fractura de la base de la esteroide cubital. En este paciente también había un ensanchamiento significativo del ligamento del espacio escafo semilunar. De hecho, tenía una rotura del ligamento escafo semilunar que luego le vimos en resonancia. Y vemos que es una fractura que tiene un tercer fragmento, que es una fractura claramente inestable, y esto tiene repercusión a la hora de la información que le das al cirujano en cuanto a definir la localización, la extensión, las corticales afectadas, el desplazamiento de la fractura, información que puede ser interesante a la hora de plantear el planteamiento quirúrgico de este paciente. Otras fracturas típicamente inestables que no plantean problemas son las que tenemos fractura lusación. Esta es una fractura lusación del arco mayor con una fractura tras escafo semilunar. Vemos que está roto la inserción. En esta imagen de la derecha vemos la desinserción completa del componente dorsal escafo semilunar, y vemos como hay un fragmento de escafoides y de semilunar luxados volarmente, y en la imagen axial como vemos como toda la fila proximal del carpo, las 2/3 proximales del escafoides, el semilunar y el piramidal se han ido hacia adelante. Estabilidad, ¿cómo se valora? La estabilidad la valoramos idealmente con el escáner. El escáner, yo creo que es la herramienta de valorar las fracturas de escafoides, tener una información tridimensional perfecta. Otra de las cosas que nos pasa cuando valoramos qué pruebas diagnósticas hacer, hay que tener en cuenta que el escáner es una prueba fácilmente accesible, yo creo, en la mayor parte de los centros, y es extremadamente barata. Muchas veces nos dicen, es que hay que pesar lo que cuestan las pruebas de imagen. En nuestro país probablemente es más barato hacer un escáner en cualquier seguro. Es más barato hacer un escáner que hacer 4 proyecciones radiográficas. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. El escáner en Estados Unidos probablemente sea una prueba muy valorada y será cara, pero en España es una cosa muy, muy asequible, y no tenemos esos protocolos de valoración que nos dicen los americanos. Ellos manejan otra serie de precios y no estamos ahí, desde luego. No es un problema para nosotros el precio del escáner. En cuanto a la valoración de la consolidación, que quizás sea el problema fundamental, que nos encontramos una fractura que da muchas complicaciones, el retraso de consolidación, la malunión, la pseudoartrosis son problemas frecuentes, y esto es importante valorarlo con métodos de imagen. Cuando tenemos una fractura tratada de forma conservadora, una fractura que se ha tratado de forma conservadora o que se ha tratado percutáneamente por las necesidades del paciente, o por ser un polo proximal en este caso, la valoración de la consolidación en radiografía a veces es muy evidente y otras veces no es fácil. La radiografía está muy limitada para valorar la consolidación cuando no es muy evidente. Y la prueba, desde luego, es el escáner. El escáner nos permite hacer una valoración y un seguimiento de la consolidación perfecta. Esta es una fractura en la semana 1, una fractura aguda que vemos que es poco perceptible, una fractura nada desplazada, pero vemos claramente el trazo de fractura que se abre en las dos corticales, en este corte sagital oblicuo,
que es el más interesante para valorar en escáner las fracturas de escafoides. A las 4 semanas le hacemos un control y a las 4 semanas vemos que el trazo de fractura ha aumentado. Eso es lo que buscamos cuando hacemos el control radiográfico seriado, es decir, se ha producido una reabsorción fisiológica en los márgenes de la fractura que hace más evidente la fractura. No es que las cosas vayan mal, esto no va mal, está siguiendo su proceso habitual. En el control a las 9 semanas vemos que ya tiene una consolidación y que es una consolidación de más del 50% y es una fractura que está consolidada de forma estable y eso tiene repercusiones a la hora de que el cirujano se plantee el tratamiento, le quitar la inmovilización etcétera. Y vemos como si hacemos un control, a pesar de que este paciente ya estaba perfectamente asintomático, hacemos un control a las 18 semanas o a las 20 semanas, vamos a ver cómo este proceso de consolidación ha terminado y tenemos una esclerosis que nos marca perfectamente, no sé si lo veis en la imagen de la derecha, yo no sé si se ve lo que señalo, pero en la imagen de la derecha ves esa imagen de esclerosis y es una consolidación perfecta, una consolidación prácticamente ad íntegro sin ningún tipo de deformidad de la fractura. Y esto lo tenemos que tener en cuenta también los radiólogos para ver que la fractura sigue unos procesos de evolución normal desde que tenemos la fractura aguda hasta la consolidación para no interpretar como esto va peor, esto no va a consolidar o esto no está consolidado del todo cuando tenemos una consolidación que está siguiendo exactamente las pautas normales. Esto también lo podemos valorar con el escáner de muy baja dosis, como digo, el escáner de tecnología de estos escáneres dedicados que son los tiene mucha gente hoy en día y vemos que con este escáner dedicado podemos ver en esta fractura una consolidación completa y vemos el trazo de consolidación de la fractura como en el paciente anterior. En cuanto a que la radiografía está limitada, la radiografía está muy limitada. Estas son imágenes, aunque sean quirúrgicas, nos vale también para las fracturas que no están operadas. Aquí vemos cómo tenemos una radiografía anteroposterior y lo primero que vemos, ya, bueno, por supuesto que el tornillo no tiene muy buena pinta porque sale por todos los lados. Vemos el trazo de fractura y está consolidado o no, pues nos puede parecer que no está consolidado. Sin embargo, cuando hacemos una proyección oblicua, nos parece que en la parte más medial del foco hay hay puentes de consolidación. Y no es que haya puentes de consolidación, simplemente estamos haciendo una superposición de los márgenes del escafoides. Y cuando hacemos un escáner, que es realmente la técnica que tenemos que utilizar para valorar la consolidación, vemos que no solo no está consolidada, sino que ni tan siquiera el tornillo está atravesando los fragmentos de fractura. Y lo contrario es todavía más interesante para mí, y es que muchas veces nos vemos en una radiografía una banda hipodensa, que nos puede parecer que la fractura no está consolidada, y cuando hacemos el escáner vemos que hay una consolidación parcial. Y la consolidación parcial es otro de los problemas que nos encontramos muchas veces. Cuando una consolidación parcial es mecánicamente estable, cuando una consolidación parcial es suficiente. Y aquí no hay un acuerdo en la literatura y no hay muchos artículos que incidan en este tema, pero hay artículos que dicen que más del 50% sería el perfecto y sería para dar a este paciente de alta, y otros dicen que incluso un 30%, teniendo en cuenta que esto no es un hueso de carga directa, que podría ser suficiente. Yo siempre digo que más de 40%, para no quedaros un intermedio, sería más que suficiente para decir que este paciente puede ser dado de alta. Y esto tiene una repercusión muy importante a los que trabajamos en medicina laboral, porque muchas veces una fractura no consolida íntegro. Este foco que tenemos en este corte sagital sin consolidar en el margen volar de la fractura probablemente no consolide nunca o tarde mucho en consolidar. Entonces, lo que no podemos tener es un paciente con una inmovilización innecesaria o con una baja innecesaria, porque esta fractura está mecánicamente estable y se le puede dar el alta. Luis, perdón, Sí. perdón que te interrumpa, pero vale, o sea, yo estoy de acuerdo, eso es lo que he visto en toda la literatura. Cuando he escrito papers, siempre escribo más del 50% de paso de trabéculas óseas y demás, pero ¿cuál es el corte que hay que elegir? Porque, claro, en la diapositiva anterior, claro, este no es exactamente el mismo corte. Eh, Yo creo que hay que buscar siempre, yo siempre lo hago, la valoración de la fractura la hago siempre en este corte, que es el más interesante.
Yo hago la doble oblicuidad, el corte sagital, la reconstrucción, el plano sagital, tenemos un estudio isométrico que podemos, un volumen perfecto que nos permite reconstruir sin ningún tipo de deformidad. Entonces, reconstruir siguiendo el eje largo del escafoides en sagital, y este es el plano que realmente te da más información. Si lo combinas con, con la otra oblicuidad en el plano coronal, la valoración es absolutamente perfecta. Pero esta es la clave, yo creo, de valorar y de donde yo cuantifico el grado de consolidación. Por ejemplo, el paciente que está evolucionando, yo diría que tiene más del 50% a las 9 semanas y que probablemente le tienes que dar el alta. Está evolucionando perfectamente. Y de hecho, el proceso de consolidación continúa después de haberle quitado la inmovilización y acaba consolidando del todo, como ves en este paciente. Si estás esperando a la consolidación completa, probablemente muchas veces nunca vas a ver el alta o le vas a tener que volver a intervenir para nada, porque no tiene ninguna indicación, porque este paciente no va a tener ningún problema. Este es un paciente que está dado de alta hace muchos años y nunca vas a tener un problema. ¿Qué tanto por ciento dirías que hay en la diapo anterior? ¿Cómo? En esta, ¿qué Así. dirías? Bueno, es que hay que valorar todos los cortes, no un único corte. Tienes que valorar todo. En este paciente tenía una consolidación del 40% aproximadamente, que lo podemos incluso cuantificar con el escáner, pero tienes un tornillo que también te da un soporte mecánico y incluso hay algunos que dicen un 30% sería suficiente. Si fuera una fractura sin tornillo probablemente me quedaría un poquito más triste, pero yo creo que con el soporte que le da mecánico, que le da el tornillo y el 40% de consolidación, y lo que nos dice la literatura, yo creo que hay que dar el alta. Vale, 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 vale. Perfecto. Valoración de consolidación en resonancia. Es otro problema que viene en la literatura, que parece muy fácil, pero que para mí no es cierto. Es decir, la consolidación es muy difícil, no se valora bien en resonancia magnética, no es la técnica. Así como el escáner nos da una información muy buena, la resonancia, pues en este aspecto no. Aquí tenemos una fractura de escafoides que en del polo proximal vemos el trazo de fractura en la imagen de la izquierda, que es un coronal T1. Vemos que persiste el trazo de fractura, ya casi no lo vemos en la densidad protónica con supresión grasa, y en el escáner vemos que hay una consolidación más del 50% prácticamente completa del polo proximal. Es decir, la consolidación, si queremos valorar que desaparezca esto, como se describe en la literatura, la desaparición del trazo de fractura, muchas veces no desaparece, como ya vimos en el escáner, muchas veces en la zona de regeneración de esclerosis, en la zona de regeneración de la fractura va a persistir y nosotros tenemos ahí una cierta limitación en resonancia magnética. No digo que no se pueda valorar, yo lo hago, pero realmente cuando yo me pide una resonancia para valorar consolidación, digo, mejor le hacemos un escáner y ahí voy a tener bastantes menos dudas y te voy a dar una mejor información. En cuanto a la malunión es un problema que se dice que en series publicadas es bastante frecuente, incluso hasta un 15% de las fracturas tratadas con artroscopia, pero que tenga una repercusión funcional significativa ya no es parece tan claro. De hecho, en esta serie, los pacientes que tenían malunión y que tenían una unión perfecta tenían una funcionalidad no diferenciable, no había diferencias estadísticamente significativas. En los pacientes que son sintomáticos y que tienen una malunión, para mí la clave es hacer un estudio radiográfico y sobre todo un escáner comparativo con el lado sano para poder hacer una medición exacta de la deformidad que tiene el paciente. Los dos ángulos que medimos habitualmente son el ángulo interescafoideo lateral. Cuando tenemos más de 45 grados es cuando la malunión pasa a ser significativa, o cuando la relación entre la altura y la anchura es más de 60. Son las dos medidas que utilizan en los artículos que hay en la literatura, las que yo utilizo en los pacientes que veo, y me gusta hacerlo en el escáner, una vez más, en el corte sagital oblicuo reconstruido, y es como mides mejor el ángulo y como mides la relación altura-anchura mejor. Es verdad que es una lesión o un problema que nos encontramos con relativa frecuencia, pero que clínicamente sea un problema significativo no es algo, en mi experiencia, tan habitual. Luis, Eh, sí, antes de que pases, perdona, que te estoy cortando, pero es que creo que es bueno. interesante. ¿Tú tienes experiencia del caso de la malunión? Yo tengo algunos pacientes que han desarrollado muñecas SMAC.
de estas de un patrón degenerativo a consecuencia de una malunión, principalmente Mm. del escafoides. ¿Tienes experiencia con ello? Sí, yo creo que cuando el ideal es recuperar la anatomía lo más posible, ¿no? Entonces hay maluniones que aparentemente y funcionalmente tienen una buena, son muy bien toleradas, pero como tú dices, a medio plazo la alteración biomecánica va a generar cambios degenerativos de una forma predecible. Y probablemente eso tenemos que tener también en cuenta, o tenéis que tener en cuenta vosotros a la hora de plantear que deformidades significativas pues, probablemente deberían ser corregidas, ¿no? Yo creo que es importante porque muchos cirujanos de mano desconocen ese patrón degenerativo de la muñeca SMAC. Entonces, evidentemente, en pacientes jóvenes, adolescentes, cuanto más joven sea, adulto joven y demás, pues más probabilidades tiene de desarrollar ese patrón degenerativo. Entonces, es importante estudiar la morfología del escafoides y realmente intentar restaurar la anatomía lo máximo posible, porque incluso aunque esté curado, esté consolidado, puede dar problemas en el futuro. Bueno, lo comento porque si alguien no lo sabía, pues que lo sepa y que lo revise. Yo tengo algún artículo y tengo algún caso también que nos podría compartir. Pues me parece muy interesante, pues poco tratado en la literatura en general, ¿eh? Y yo, vamos, desde luego que el escafoides tiene, es una clave en el funcionamiento de la muñeca y cualquier deformidad, por mucho que nos empeñemos de que eso va a ir bien, no es así, ¿no? En cuanto a la consolidación de las fracturas, todos sabemos el retraso de consolidación. En general, cuando han pasado 8 semanas y no ha consolidado, a mí me gusta considerarlo ya una pseudoartrosis y pasamos a tener otro problema. Creo que esto lo tenemos que tener claro. El retraso de consolidación, si se prolonga, lo que nos va a llevar es a una pseudoartrosis, que es una complicación bastante frecuente de las fracturas de escafoides, es la principal complicación de las fracturas de escafoides, y nos vamos a encontrar con los hallazgos que todos conocemos, con la reabsorción ósea característica en el margen volar por la flexión del fragmento distal y extensión del fragmento proximal, la esclerosis en los márgenes, los cambios quísticos y la pérdida de altura secundaria del escafoides y, por supuesto, una alteración biomecánica que nos va a llevar a clínica y a un patrón de artrosis característico. Esta es una pseudoartrosis en una fase incipiente. Hay muchas clasificaciones también, no una gran aceptación de la mayor parte de ellas en cuanto a la clasificación de la pseudoartrosis. A mí me gusta la que va progresando en estadios. Realmente en los estadios iniciales vamos a ver un poquito de esclerosis en los márgenes sin que haya pérdida ósea y aparte eso es lo que realmente influye. La pérdida o no pérdida ósea es lo que va a marcar muchas veces los diferentes tipos de tratamiento. En las fracturas de polo proximal todos sabemos que son fracturas inestables y que tienen una alta tendencia a hacer esta complicación de pseudoartrosis. En este caso vemos que solo hay esclerosis y una gran reabsorción ósea. En este caso ya vemos cómo hay los cambios muy característicos y que se valoran mucho mejor en escáner que en ninguna otra técnica. Vemos cómo podemos valorar perfectamente los cambios quísticos y la reabsorción ósea, la pérdida de ósea, como decimos, para luego reconstruir la anatomía tridimensional de estos pacientes sin que tengamos maluniones o consecuencias biomecánicas, aunque tengamos una buena consolidación. Cambios quísticos que a veces son espectaculares, como vemos en este paciente, también podemos tener con mucha frecuencia en los márgenes y que también hay que tener en cuenta. Y el patrón degenerativo, no es exactamente igual que al SLAC, aunque se parece la terminología, pero el patrón de artrosis todos sabemos que es completamente diferente. En el estadio 1 de la muñeca SNAC, de la muñeca con pseudoartrosis, va a hacer artrosis en el compartimento entre la estiloides cubital y el escafoides. En el estadio 2 vamos a tener una úlcera característica en el margen radial del polo proximal del hueso grande y finalmente vamos a tener afectación de la articulación entre el grande y el semilunar, la articulación mediocarpiana, que sería el estadio 3. En resonancia magnética y en escáner podemos tener una valoración muy precisa del proceso degenerativo, este sería en estadio 1, esto en estadio 2, con la úlcera característica que vemos aquí con cambios subcondrales en el polo proximal
margen radial del hueso grande y estadio 3 con afectación de la articulación entre escafoides y semilunar, en este paciente también con un semilunar tipo 2 con afectación de la articulación ganchoso-semilunar. Es un proceso degenerativo progresivo que hay muchas veces una disociación clínico-radiológica, pero desde luego que tiene su importancia y que puede ser em, clave a la hora de plantear la técnica quirúrgica a realizar en estos pacientes y desde luego nuestro objetivo es no llegar a fases avanzadas de muñecas NAC y solucionar los problemas antes. Y entramos en uno de los problemas fundamentales, que es la vascularización del escafoides. Yo siempre, cuando he tenido que cambiar los dibujos, porque siempre cuando estudiaba la vascularización del escafoides, nos recurríamos al artículo de Gelberman, que decía que el escafoides la vascularización intraósea es de tipo 1, es decir, que es una vascularización predominantemente retrógrada en los 2 tercios proximales y que entra por la cresta dorsal del radio y que no hay anastomosis intraóseas. Y eso hace que prácticamente todos los pacientes que tienen una fractura de tercio medio y por supuesto de tercio proximal van a hacer osteonecrosis. Ese concepto que todavía está ahí no es para nada cierto. Ya hace mucho tiempo Herbert decía que debería haber algún tipo de vascularización a través del ligamento escafosemilunar y hay algún artículo que lo sugería que a través del ligamento radioscafo-semilunar, que es un ligamento que está lleno de terminales vasculonerviosos que llegan al ligamento escafo-semilunar, que se podría haber algún tipo de vascularización al ligamento escafo-semilunar. Y yo eso siempre digo, la incidencia real de necrosis completa es bastante poco frecuente para la cantidad de fracturas y pseudoartrosis que vamos a tener de tercio medio y tercio proximal. No es el 100% de esos pacientes, ni mucho menos, ni el 70%, ni el 50%, sino bastante menos los pacientes que van a desarrollar una necrosis completa. En cuanto a la vascularización, sabemos que tenemos directamente de la arteria radial o por la rama palmar superficial, vamos a tener una vascularización del tercio distal y los 2 tercios proximales se van a vascularizar fundamentalmente o bien de la arteria radial o una rama dorsal de la arteria radial que va a entrar en la cresta, en la parte dorsal y va a vascularizar de forma retrógrada los 2 tercios proximales del escafoides. Frente a esto, que es lo que siempre hemos estudiado, pues estos estudios de micro-TC, que nos estudian la vascularización extraósea e intraósea, nos demuestran que hay en algunos pacientes que tienen pedículos adicionales que entran en el margen palmar de la cintura del escafoides, que van a tener una red vascular mucho más importante de lo que creíamos. Y por otro lado, que existe vasos que entran en el polo proximal del escafoides directamente del ligamento escafosemilunar. Estos vasos son vasos que no hacen una red vascular, no hacen anastomosis, no hacen una red vascular, pero sí son importantes a la hora de vascularizar el polo proximal del escafoides y nos explica esta vascularización que no sea tan frecuente la necrosis e incluso en fracturas bastante proximales del escafoides. Esta es una imagen cadavérica que nos deja ver el ligamento radioscafosemilunar lleno de vasitos, cómo llegan estos vasitos al ligamento escafosemilunar y aunque Gelberman en sus estudios en efecto no consiguió ver estos vasos que entrarán en el polo proximal del escafoides, hoy en día ya hay estudios que nos han demostrado, como este estudio de Mosi, que es espectacular y os recomiendo, que hay vascularización a través del ligamento escafosemilunar del polo proximal del escafoides. De ahí, esto nos diferencian dos tipos de escafoides que también puede tener repercusión a la hora de quirúrgica, a la hora de dónde colocar los tornillos, a la hora de cómo colocar los tornillos, que ahí no voy a entrar, pero probablemente Sergi nos podría ilustrar cuál es la mejor vía, porque eso es bastante controvertido, y saber que hay dos tipos de escafoides. Uno que tiene una vascularización profusa, que tenemos este pedículo que entra en la zona volar de la cintura y que tiene una red vascular intensa. Incluso morfológicamente son escafoides que tienen un volumen mayor. Mientras que hay otro tipo de escafoides que no tienen este aporte volar y que van a tener una vascularización más pobre. Y estos sí que serían más susceptibles de, en un caso de pseudoartrosis, poder desarrollar necrosis avascular. Este es un esquema clásico que nos demuestra esta vascularización del escafoide. Lo que nos va a dar es una incidencia de pseudoartrosis y de complicaciones mayor con un gradiente que viene desde distal a proximal. Es decir, la vascularización va siendo más pobre en sentido proximal y eso hace que tanto la pseudoartrosis vaya siendo y la posibilidad de necrosis vaya siendo más patente cuanto más proximal sea la fractura.
También es muy bonito este artículo que nos muestra que, y diferencia una zona relativamente bien vascularizada del escafoides en el tercio medio, y en el polo proximal diferencia entre una parte que estaría más o menos vascularizada, una zona blanca-roja, en la zona donde entraría el ligamento escafosemilunar dorsal, y sin embargo la zona más palmar del polo proximal quedaría más expuesta a tener problemas de vascularización. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar nuestros estudios de imagen y también, por supuesto, a la hora de valorar los planteamientos quirúrgicos. Este es un paciente, otra de las cosas, ¿cómo se valora la necrosis? Es un problema siempre que hemos tenido, tanto con la inspección quirúrgica y el sangrado, que no es un método totalmente fiable, como por supuesto los métodos de imagen. Lo primero, siempre se cree que la esclerosis indica necrosis, y la esclerosis no indica necrosis. La esclerosis indica muchas veces un proceso reparativo, regenerativo, ni tan siquiera indica necrosis. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, que tenemos pacientes que tienen esclerosis del fragmento proximal y no podemos decir si realmente están necróticos o no en base a escáner o en base a radiografía. Sí que podemos decir que está necrótico, como vemos en este paciente, cuando ya tenemos una fragmentación. Cuando tenemos una fragmentación, ni mecánicamente ni vascularmente ese fragmento va a poder ser viable. ¿Cuál es la técnica que a mí me gusta para valorar y que yo creo para valorar la vascularización, aunque también es bastante controvertido este tema, para valorar la vascularización del fragmento proximal del escafoides? La resonancia magnética convencional no nos aporta nada. Aquí vemos un paciente que tiene, pues, tener el fragmento proximal totalmente negro, hipointenso, y eso no quiere decir que esté necrótico para nada. Muchas veces es edema, proceso regenerativo, no significa nada. En T2 solemos ver edema, alteración de señal en el fragmento proximal, y lo que para mí es definitivo es meter contraste. La imagen de la derecha es una imagen con contraste y vemos cómo capta contraste, es decir, hay vasos tanto por supuesto en el fragmento distal como en el polo proximal, y este polo proximal es totalmente viable. En este paciente con una fractura con pseudoartrosis de tercio proximal de escafoides, cuando metemos contraste vemos que no capta, no hay absolutamente ningún foco de captación en el fragmento proximal, y esto es una necrosis, como se confirmó también quirúrgicamente. Sin embargo, esta necrosis es poco frecuente. Herbert decía que incluso solo un 10% de los pacientes, probablemente incluso en pseudoartrosis de larga evolución, van a desarrollar una necrosis completa del fragmento proximal. Y eso no encaja, como decía Sergi, con lo que hemos aprendido tradicionalmente. Y lo que nos encontramos cuando hacemos estudios de vascularización, o a veces con estudios de perfusión también, que es otra de las alternativas que tenemos, es que nos encontramos muchas veces con isquemia o con una necrosis parcheada, como vemos en la imagen de la derecha. Hay una zona que capta el margen volar del polo proximal, que estaría viable. Sin embargo, la parte dorsal, en este caso, estaría necrótica. La necrosis parcheada y la isquemia son potencialmente recuperables. Yo lo que no creo, como sí veo que creen muchos traumatólogos, es que el otro día, que la vascularización es un tema tan importante como el reconstruir anatómicamente y funcionalmente, biomecánicamente, de forma resistente la pseudoartrosis. Desde luego que el reconstruir de forma estable la pseudoartrosis y hacer una buena cirugía es muy importante, pero yo creo poco en la resurrección de los muertos. Oye, fíjate tú qué día estoy hablando, o sea que creo poco en la resurrección de los muertos. Eh, Luis, pero, sí, dime. el tema de, por ejemplo, de la reso con gadolinio y todo esto, ¿cómo queda el asunto? Porque, claro, esto es algo que es difícil de comprender. O sea, ahora, por ejemplo, hasta ahora, para casi todo, mejor el TAC, pero para valorar la vascularización, mejor la reso, ¿no? Sí. Vale, entonces, El escáner no te va a dar información de la vascularización a día de hoy. Probablemente con nuevas técnicas igual estamos hablando en el futuro de otro tema, pero a día de hoy no, el escáner no te da información de la vascularización. Te puede dar a veces una idea indirecta. Si tú tienes una fragmentación del polo proximal y ya ves que no te va a ser, que ya te da igual porque ese fragmento ni mecánicamente te va a servir, pues puedes suponer que está necrótico. Pero la resonancia sí que te da una mayor información con el contraste, si capta o no capta, y si hay focos de hueso potencialmente viable o no. Yo creo bastante en esto. No digo que sea tampoco la panacea, simplemente es lo que tenemos. Probablemente necesitemos mejores técnicas,
tanto quirúrgicas como de otro tipo de imagen para valorar mejor la vascularización del fragmento proximal. Pero tú te refieres a contraste intraarticular. No, intravenoso, intravenoso. Se trata de ver si llega a contraste, si hay vasos que llenan de contraste el escafoides o no. Y eso lo puedes hacer bien, simplemente metiendo contraste, hacer una secuencia T1 supresión grasa que te deja ver muy bien esas secuencias negras que lo que estás viendo aquí no es que... es un poco confuso a veces, porque cuando tú ves esto, dices, en la segunda secuencia que es una densidad protónica de supresión grasa. Lo que estás viendo ahí es edema óseo. Las dos imágenes de la derecha son con contraste. ¿Qué es lo que ves blanco? No es edema óseo, lo que estás viendo es captación de contraste. Veo que capta la sinovial, veo que capta la zona de la pseudoartrosis y que capta el fragmento distal, pero no capta el fragmento proximal. Lo podemos incluso mejorar esto haciendo secuencias de supresión, es decir, hacemos un estudio de perfusión que se utiliza mucho para tumores que lo que haces es inyectas contraste endovenoso y haces una secuencia basal y luego, antes de inyectar contraste, haces una secuencia basal que la sustraes de las que vas adquiriendo con contraste. Haces normalmente varias secuencias que duran un minuto, haces varias secuencias y luego haces una sustracción y ves si capta o no capta. Y esa es una de las formas de ver realmente la vascularización. Y esto, como vemos, con nuevas técnicas que están apareciendo probablemente en un futuro cercano cambiará. Pero a día de hoy, de lo que tenemos a la hora de dar una información de vascularización, yo creo que el meter contraste en resonancia es la técnica. Vale, fenomenal. Pues otra controversia aclarada. ¿Y esto es tu opinión o hay consenso acerca de esto? No, no hay consenso, no hay consenso. Esto hay gente que opina que no vale para nada, o sea que el problema de estas cosas es que, como sabes también, la cirugía, consenso es difícil y tenemos que mejorar todos, es verdad. Ahora estamos haciendo un estudio de consenso precisamente y yo creo que este será de los temas que no habrá mucho acuerdo. Es una opinión más personal y que comparte bastante gente, pero probablemente habrá un grupo, ya te diré, en el grupo de consenso probablemente habrá un 50 a favor, 50 en contra, calculo yo, en este tema. Y temas que estamos muy de acuerdo, la consolidación, estabilidad, el escáner, 100%, pero en esto yo creo que va a haber bastante desacuerdo. Vale, fenomenal. Pues nada, gracias. Continuamos. Y bueno, es una charla para gente que sabe mucho más que de este tema. Simplemente recordar que en las fracturas agudas inestables, el tratamiento muchas veces es la estabilización quirúrgica y que en la pseudoartrosis, desde luego, el desbridamiento, restaurar el defecto óseo y la fijación son los tres objetivos fundamentales del tratamiento, que hay diferentes tipos de injerto: esponjoso, corticoesponjoso, vascularizado, pediculado libre, con artroscopia. Incluso hay nuestros amigos argentinos dicen que en algunos casos podría no ser necesario ni el injerto, porque la capacidad osteogénica de avivar los focos de la artrosis y de la pseudoartrosis, incluso hacer perforaciones en el radio distal para mejorar la capacidad osteogénica de la curación de la fractura, podría ser suficiente, y tiene un artículo muy interesante en vuestra revista, el doctor Caloya y Fernández. Eh, Luego hay diferentes métodos que nos encontramos también los radiólogos que tenemos que conocer, diferentes tipos de tornillos que se utilizan para estabilizar, también mini placas que cada vez vemos más en las fracturas inestables. Y luego también tenemos que conocer las técnicas de salvamento, carpectomía, las artrodesis, la denervación, etcétera. Y todo esto muchas veces lo tenemos que saber porque lo vamos a ver en los controles postquirúrgicos. La primera herramienta de seguimiento de un paciente intervenido, desde luego, es el control clínico, que es clave y muchas veces va acompañado en las visitas de valoración radiográfica convencional, que muchas veces, y cuando las cosas van bien, muchas veces es suficiente. Y suficiente tanto para ver que las cosas van bien como que van mal. En este paciente vemos como una pseudoartrosis intervenida no ha consolidado y además el tornillo se ha fragmentado. Tenemos probablemente gran parte de la información aquí. Este es un caso muy bonito de Paco Piñal, que vemos que un paciente con pseudoartrosis que fue intervenido en otro centro con artroscopia y que vemos que no consolidó. La imagen de la derecha nos muestra que después del relleno con injerto esponjoso y el revivar los márgenes y reconstruirlo con artroscopia, pues no fue efectivo.
y en este caso, pues uno de los, no sé, yo creo que tú también lo haces serie, pero creo que este es uno de los injertos pediculados que se utilizan mucho, que es para de la troca femoral medial, un injerto osteocondral para reconstruir este paciente que tenía un fracaso de la cirugía o también pacientes que tengan peor vascularización, cuanto más proximales sean, más útil puede ser este tipo de injertos vascularizados. Y vemos cómo simplemente con radiología convencional este paciente ha consolidado sin ningún problema con una reconstrucción perfecta de su escafoides. En este caso es un paciente manejado exclusivamente con radiografía, que muchas veces es más que suficiente. Pero a veces las cosas, la consolidación no es tan evidente y también tenemos a veces problemas médico-legales, a veces también tenemos que tener alguna herramienta que nos ayude o cuando tenemos dudas y desde luego la valoración de la consolidación, lo mismo que veíamos en las fracturas agudas, la valoración de los pacientes intervenidos se debe hacer con escáner. El escáner te da una valoración perfecta de la integración del injerto y puedes hacer un seguimiento lo mismo que veíamos la consolidación de la fractura de la integración del injerto. Este es un paciente en un estudio bastante precoz que consolidó sin ningún problema y este paciente, sin embargo, pues no consolidó. Se reabsorbió el injerto y fue un fracaso de la cirugía. Otro ejemplo también con un fracaso de la cirugía, con reabsorción del injerto corticoperióstico, con un tornillo que se ha desplazado proximalmente y con una deformidad en joroba, es decir, un fracaso quirúrgico. Cuando tenemos dudas de la consolidación, que no es fácil a veces verlo en la radiología convencional, la técnica de elección desde luego es el escáner, como vimos ya en varios ejemplos. También los problemas que podemos tener, complicaciones asociadas al material quirúrgico. Este era un paciente que le querían dar el alta, probablemente esto se vería exactamente igual en una radiografía convencional, pero vemos que este paciente no era ningún simulador, sino que se había desplazado el tornillo y había erosionado toda la fosa escafoidea del radio distal, una complicación que se tenía que haber evitado. E insistir que el escáner es la herramienta y que los escáneres de haz cónico van a permitir valorar muy bien estas fracturas de una forma muy, muy sencilla y barata y en cualquier centro, muy accesible a los centros de traumatología tener un escáner de este tipo y vemos que no se ha incorporado el injerto, ha fracasado la cirugía y además vemos que no da ni el más mínimo artefacto en este tipo de escáner, no hay ni el más mínimo artefacto del material quirúrgico, que siempre es escaso en cualquier tipo de escáner, pero en este tipo de escáner es particularmente inexistente. Otro caso con una complicación, bueno, pues con una necrosis y fragmentación del fragmento proximal y una migración del tornillo. Este es otro caso de Paco muy, muy interesante porque nos permite a veces, este tornillo puede parecer que está bien colocado, en la radiografía convencional lo parecía, pero el paciente no estaba consolidando. Se hace un escáner y confirma que no hay consolidación y que el tornillo pues, está poco penetrado, no está estabilizando el fragmento proximal. Este, Hello, Adriano. Hello. este es la imagen artroscópica. No voy a ponerlo, esto es para vosotros, no tiene mucho interés, pero lo conocéis perfectamente, que es el tratamiento artroscópico No, no, sí que de, tiene, Luis. de este paciente con relleno con injerto de esponjosa y como simplemente con el mismo tornillo, atornillándolo un poquito más, penetrando un poquito más el fragmento proximal y con esta estabilización vemos que consolidó sin ningún tipo de deformidad y con un resultado funcional perfecto. En cuanto a la necrosis avascular, eh, mucha gente piensa que la necrosis avascular se puede tratar simplemente con una buena estabilización de la fractura. Yo no soy tan optimista. Mucha gente también utiliza injertos vascularizados y yo creo que estos injertos vascularizados, como la estabilización con otro tipo de injertos, va muy bien cuando el fragmento no está completamente necrótico. En estos casos sí que podemos ver que cuando no está completamente necrótico, en los estudios con contraste, este caso es un injerto pediculado, vemos cómo se ha reconstruido la anatomía bastante bien y cómo cuando metemos contraste el fragmento proximal se ha revascularizado perfectamente. En resonancia magnética, cuando tenemos un tornillo, podemos tener un problema siempre, porque incluso aunque tengamos secuencias que nos permitan eliminar el artefacto, es verdad que siempre vamos a tener algún tipo de problemas para valorar por ejemplo, en este caso, el fragmento proximal. Sin embargo, en este caso, como el tornillo está mal posicionado,
sí que nos deja ver que el fragmento proximal cuando metemos contraste está completamente necrótico y por eso no ha sido un éxito la estabilización. Y este era mi último tema, es decir, la valoración postquirúrgica. Creo que el escáner sigue siendo una herramienta básica y fundamental, muy barata, muy accesible y, insisto, los cortes sagitales, siguiendo el eje largo del escafoide, como clave para valorar estas fracturas. Que la radiografía muchas veces nos sirve, tanto en la valoración de la consolidación como en la valoración de la fractura aguda, como en el seguimiento, pero que sabemos que a veces nos quedamos cortos y nos puede llevar a errores diagnósticos que no son tolerables, que en esos casos el escáner es la herramienta que nos va a permitir hacer una perfecta planificación quirúrgica, valorar consolidación, complicaciones postquirúrgicas, que la resonancia magnética tiene indicaciones para mí limitadas porque en las fracturas agudas, aunque tenga un 100% de fiabilidad, no vamos a valorar bien las características de la fractura, no vamos a tener la información que el cirujano necesita. Eh, y además es verdad que con contraste puede, aunque sea controvertido, creo que nos puede ayudar a valorar la integración de los fragmentos, la vascularización del fragmento proximal, pero que el escáner desde luego es la herramienta. Y también que tenemos un desarrollo espectacular en escáner con los nuevos escáneres, especialmente estos que han salido espectrales y de conteo de fotones, que nos permiten eliminar una serie de problemas que teníamos, que eran la radiación, que es algo que la gente tiene miedo. Pues es verdad, tienen razón en tener miedo, porque hoy en día la radiación se disminuye hasta un 40 o un 50% frente a ya los escáneres de baja dosis con los que estamos trabajando ahora. Y insistir que para centros de traumatología, el escáner los escáneres dedicados de tecnología de haz cónico, así como yo lo recomendaría para un centro traumatológico general, en el que tenga que ver fracturas de rodilla o ver, porque no valoran bien las partes blandas, porque las reconstrucciones 3D son malas, porque los huesos que tienen, que se les superponen a otras partes, por ejemplo, cuando estudiamos cadera o hombro, los estudios son de mala calidad, la verdad, no es que sean regulares, son de mala calidad, pero sin embargo la perfección la alcanzan en articulaciones como la muñeca o el codo, donde los estudios tienen una calidad incluso bastante mejor que el escáner convencional. Y Y, son, y no me sé nada más, Jordi, de serie, perdón. te Una vez más, pregunto, poner aquí a mis hijos. El de la izquierda es mi hijo, el traumatólogo, que está en Argentina tocándose los huevos a dos manos. Pero bueno, ¿ha aquí estoy. conectado? ¿Ha conectado? Está Álvaro por aquí conectado. Lo he visto por ahí. En algún momento se ha conectado de la charla, porque yo lo he admitido. Eh, Sí, está de vacaciones, pues no estamos. Está en las cataratas, ¿no? Un sinvergüenza. Te iba a preguntar, ¿los escáneres de baja dosis son más baratos también o no? Mm, Son, no son mucho más baratos, la verdad. Un escáner de los buenos, porque ahí, por ejemplo, esto se desarrolla mucho los Dentascan. Ujú. Entonces, el Dentascan lo tienes desde 20.000 euros hasta 300.000. Pero claro, hay unas diferencias espectaculares. Y los que nos gustan a nosotros para la muñeca son escáneres que, basándose en esta tecnología, se han adaptado a la muñeca y son un poquito más baratos probablemente que un escáner convencional. Y para un radiólogo o para, en general, para un centro tiene inconvenientes. Como digo, no ves bien las partes blandas, no vas a poder hacer escáner de tórax, no vas a poder hacer escáner de abdomen. Están limitados a la traumatología, pero tampoco vas a ver bien la columna. Ese es un problemón grande para un centro que pretenda sacar rendimiento a ese escáner. Pero, por ejemplo, si trabajas en un centro de muñeca, que haces mucha muñeca, es un escáner perfecto. Y luego tiene, aunque el precio no sea barato, lo que sí es muy barato es el mantenimiento. Eso lo desenchufas, es como un ordenador, no gasta nada. No, los contratos de mantenimiento son muy bajos, es decir, el contrato de mantenimiento y los costes de mantenimiento van a ser infinitamente mejores. Un escáner muy, muy recomendable, pues como tiene mi amigo Rolón, cuando tienes en un centro que se dedica especialmente al músculo esquelético, es un escáner fantástico. Otra ventaja que te permite hacer escopia, que puedes hacer procedimientos intervencionistas, que puedes hacer ARTRO-RM y a mí es un equipo que me gusta mucho, mucho. Vale, Luis, mira, solo me ha quedado una pregunta en el tintero que no te quería interrumpir durante la charla más veces. Eh,
A ver, con el tema de la consolidación del escafoides, hemos visto que a las 4 semanas en ese corte del TAC se veía una reabsorción ósea. Sin embargo, en esa secuencia, a las 9 semanas, que tenías otro corte a las 9 semanas, ya se veía un proceso de consolidación, ¿vale? Entonces, en la parte de consolidación ósea, has comentado que tú consideras que es un retraso de consolidación si a las 8 semanas no ha consolidado, ¿vale? Entonces, entre la cuarta semana, que de forma fisiológica es habitual encontrar una reabsorción ósea, y la octava semana, en ese proceso es donde un cirujano tiene que tomar la determinación de si está yendo bien o no está yendo bien, ¿no? He entendido bien. Sí, tú a las 6 semanas ves puentes óseos. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de decir que este paciente va mal o qué tal, es que los puentes óseos van a progresar en pacientes, que es lo que te quería transmitir, que tú a la sexta semana, que tú probablemente ya dices esto ya está, eh, eh, yo en un escáner voy a ver puentes óseos, pero no voy a ver la consolidación completa que voy a ver cuando haga que va a evolucionar ese paciente seguro, cuando tiene una consolidación parcial, que ves que va yendo bien, que hay puentes óseos que no lo llenan todo, pero que ya están atravesando, que puedes decir, mira, está consolidado al 50%, pero es que el 50% no es que estén localizados en un segmento del escafoide, sino que veo puentes óseos en todo el foco de fractura. Eso sabes que va a evolucionar cuando le hagas un control a las 9 semanas, a partir de las 8 semanas va a estar totalmente consolidado, o a las 10, y cuando hagas el control a las 18 o 20, si lo haces, vas a ver que está perfectamente con la esclerosis perfecto. Vale. Eh, Veo que también hay una pregunta aquí en el chat sobre el tema de la inteligencia artificial. Eh, entonces, le pregunté a Gonzalo Serrano porque nosotros en el hospital, cuando nos vienen pacientes derivados de urgencias, a veces revisando las fracturas que le han hecho en urgencias, pues ves allí marcas, nadie nos había explicado nada de esto, y te pone allí como una marca de fractura y tal. Entonces, te quería preguntar, no sé si tú lo sabes o no lo sabes, si esto es un software que es gratuito, abierto o es una empresa No. detrás y un poco cómo se ha generado esto y qué fiabilidad tiene y demás, y posibles aplicaciones que tú le ves en el futuro. Bueno, aplicaciones de la inteligencia artificial todas, y eso yo creo que sería una especialidad, bueno, somos dos especialidades muy comprometidas por la inteligencia artificial. Probablemente el poner prótesis, incluso me atrevería a poner el tornillo de escafoide dentro de nada, va a estar asistido, ¿no? Y esto para nosotros nos afecta muchísimo. Unos dicen que para bien, yo creo que para bien, ¿eh? Nos va a quitar bastante trabajo, también es verdad. Estos programas no son gratuitos, son programas hay varios programas de diferentes casas comerciales, no son excesivamente caros y hay que tener cuidado con ellos, porque también si tú lo pones en un centro de urgencias que no saben ver o que no están muy acostumbrados a ver las radiografías, y esto les va a generar una seguridad extrema, o esto es toda inteligencia artificial es una herramienta de asistencia a tu diagnóstico. Primero, vas a tener que seguir insistiendo en que no, pues la inteligencia artificial no arregla que las radiografías sean de muy mala calidad. Es decir, que tú vas a tener que tener un buen posicionamiento, ser estricto, esas cosas que hemos abandonado desde hace tanto tiempo, de colocar bien a los pacientes para hacer proyecciones estrictas. Y ahí la inteligencia artificial sí que te va a dar una fiabilidad. Estos programas que hacen, pues que en la detección de fracturas sean, diría, parecidos a la fiabilidad diagnóstica que tendría Sergi Barrera. Es decir, alguien que dices tú, bueno, si no veo esta fractura es porque nadie la va a ver, ¿sabes? Porque no es visible en esta técnica. Y eso sí que es un tema muy, muy interesante, porque todos sabemos que muchas de las fracturas ocultas, cuando las valora un radiólogo experto o un cirujano experto, dice, coño, si aquí ya se veía, ¿no? Entonces, eso te lo va a evitar y eso es muy interesante. Pero eso se aplica a todo. Se aplica, por ejemplo, a que hoy en día en resonancia magnética, la colocación del paciente
puede ser perfecta con herramientas de inteligencia artificial que te marcan dónde tienes que colocar al paciente y que te dicen exactamente, te marcan qué secuencias, qué protocolo tienes que hacer y te ajustan al paciente para disminuir el tiempo de adquisición. Incluso ahí lo más interesante es que te quitan todo el ruido, o sea que tú vas a trabajar con secuencias muy, muy cortas, es decir, hay protocolos hoy en día que podríamos hacer de una muñeca en 5 minutos que son asistidos con inteligencia artificial que hacen que eliminen todo el ruido, nos permitan trabajar con secuencias que antes nos habrían quedado muy mal, ahora nos quedan de una forma espectacular. Y en vez de tener una persona media hora, la vas a tener 5 minutos y vas a tener un estudio de mucha más calidad. Y eso todo generado por inteligencia artificial. Y luego va la parte siguiente, que es el diagnóstico. Sabemos que por inteligencia artificial hay muchas cosas que la inteligencia artificial nos va a ver mejor que nosotros y en cualquier caso nos va a ayudar a que no cometamos error, a que nos diga, yo aquí creo que hay una fractura, en ti está el verla y donde te marca con un cuadrito naranja, como tú me dices, pues, pues yo no la veo y esto, esto es un falso positivo. En ti está el dar inteligencia a la inteligencia artificial, ¿no? Pero que nos va a afectar a todos, yo creo que para bien, yo no creo que haya que tener miedo para nada y Eh, la- además es inevitable. em, Luis, te quería comentar, a pesar de que estamos en Semana Santa, la media de asistentes ha sido de 75 y el pico máximo de 80. O sea que aquello que tú decías que era un mal fin de semana, lo siento, pero no, amigo, ¿eh? O sea, la gente está interesada. Yo Y, sabía que lo habías hecho para que quedara bien Serrano. Sí, ya lo sabía. Que Gonzalo Serrano, tú estáis compinchados. Lo no, ya, pusiste día de cambio de hora y con la procesión, las mejores procesiones en la televisión. ha sido Pero bueno, buenísimo. no te voy a tener ningún rencor, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Oye, ya no quiero robarte más tiempo porque sé que te están esperando, pero dos o tres preguntas que he encontrado aquí en el chat interesantes. ¿Qué tiempo posquirúrgico ya evidencia un fracaso del tratamiento? 8 semanas, que es igual que el retardo de consolidación. O sea, yo creo que él está hablando en términos de consolidación, o sea, que más o menos sería lo mismo, porque luego, evidentemente, si el tornillo está mal puesto, pues eso lo puedes diagnosticar en el día uno, en el día cero, eso está claro. La mayor parte de los fracasos los ves, como tú dices, el día uno. Es que son errores de técnica. La mayor parte, de todos los casos que he puesto yo, si tú los analizas, es que es un error de técnica, pues seguro que tú me dirías que ese tornillo está mal puesto y se ve en el día uno. Y en cuanto a algo que tú lo pones y que igual no está consolidando bien, yo siempre espero un poquito más de 8 semanas, 9 semanas. Yo a partir de las 9 semanas creo que es cuando ya si no ves consolidación y ves que las cosas no están evolucionando, ya empiezas a ser pesimista. Hay una pregunta que yo la voy a versionar porque dice, bueno, aquí todo el mundo te está felicitando, lo de siempre. Eres un maestro, maestro Cerezal, excelente charla. Hay una pregunta que dice, excelente charla, ¿cuál es la incidencia de fractura oculta? Bueno, eso, bueno, pues si quieres lo comentas. Pero todavía más interesante, ¿cuál es el porcentaje de lesiones asociadas del ligamento escafolunar en fracturas de escafoides? Esa sí que es buena. Eh, ¿Tienes algún dato sobre ello? Pero mira, no hay mucho acuerdo porque yo creo que muchas no se diagnostican, ¿no? Yo creo que están infradiagnosticadas. Creo que la incidencia que se dice no es muy alta, pero yo creo que es bastante más de lo que si hiciéramos probablemente, bueno, ahora que vosotros hacéis muchos tratamientos con artroscopia lo veis, ¿no? Y eso es coño, esto me decían que tal y mira que cómo está este ligamento. Y no solo el escapulohumeral, sino otros ligamentos que no tenías en cuenta y que te van a fastidiar todo porque van a generar una inestabilidad que nunca se había contado con ella, ¿no? No tengo cifras de las que me fíe. Yo creo que es mucho más alto de lo que pensamos y que en la medida que nuestro abordaje quirúrgico, por ejemplo, ahora que mucha gente trata todo con artroscopia, me parece que esta gente va a tener una valoración espectacular
de las lesiones también. Y vamos a aprender bastante. Yo eso no lo tengo claro. La incidencia de fractura oculta es alta, ¿eh? Es decir, que con suerte hay un 30% de fracturas que pasan, al menos un 30% que pasan desapercibidas en la radiografía. Siempre las pone entre el 15 y el 30. Yo creo que está más cerca del 30 que del 15. Y luego otra de las cosas es que también es importante decir que el seguimiento radiográfico tiene varios problemas. Primero, que en el seguimiento a las 2 semanas o a las 6 semanas, igual solo pillas el 50% de las fracturas reales. Es decir, que va a seguir habiendo fracturas que no vas a pillar por el seguimiento radiográfico. No es la perfección al seguimiento radiográfico. Y otra de las cosas es que más importantes es que como cuando yo leía hace 1000 años el libro de Herbert decía que la historia típica de la fractura escafoides es un chico que se cae jugando al fútbol un sábado y alguien le dice que se abrió la muñeca y entonces ese chico va, se hace una radiografía, si no le da una fractura, le dice que vuelva a las 4 semanas, a las 4 semanas no se acuerda ni de volver, ni de nada, ni de hacerse radiografía, ni que se ha dado un golpe porque está jugando al fútbol y ya se le ha pasado el dolor. Pero varios años más tarde, 2, 3 años más tarde, como decíamos antes, ante un traumatismo menor, tiene una pseudoartrosis sintomática. Pues eso es un problemón, el diagnosticar una fractura, y eso sabemos que todavía tenemos un porcentaje significativo de fracturas que lo diagnosticamos en fase de subartrosis. Eso es un problema, ya no solo de fractura oculta, sino de fractura que no, incluso que no ha sido ni explorada radiográficamente porque el paciente no ha ido porque lo ha tolerado clínicamente bien. Hay un artículo de Vicente Carratalá que habla de su experiencia en las fracturas de escafoides asistidas de forma artroscópica y está en torno a la lesión escafolunar, que no es la lesión más frecuente vinculada, pero sí que está en torno a entre el 10 y el 15% de lesiones del ligamento escafolunar. A veces no son lesiones completas, pueden ser lesiones parciales y no siempre requieren un tratamiento, pero sí que es bueno saberlo pues para a lo mejor alargar un poco la inmovilización de ese paciente y demás. Entonces yo mi recomendación es que en la medida de lo posible todas las fracturas de escafoides, si tienes la posibilidad de hacer una artroscopia, pues solo para valorar lesiones asociadas ya creo que vale la pena. Y si además pues puedes en esas fracturas que están desplazadas, pues asistir la reducción, pues mejor. Y también te quedas más tranquilo con la reducción y con la posición del tornillo. Hay otra pregunta que también me ha parecido interesante. En el caso ese que hemos estado discutiendo, si tenía un 30 o un 40% de la consolidación, eh, preguntan, además es que es muy acertada la pregunta, porque ese tornillo, si te has fijado, estaba largo y estaba protuyendo en Mm. la articulación STT. Entonces, imagínate que ese paciente te viene y te dice, pues doctor, ya no me duele el escafoides, pero me duele aquí, tú lo exploras, te parece que tiene dolor en la STT, y dices, con ese porcentaje 40%, se podría plantear hay una retirada del material de osteosíntesis sin riesgo. Entonces, bueno, tú mismo has dicho, pues bueno, aquí la consolidación es parcial, pero además el hecho de que tenga el tornillo, pues como que refuerza más el hecho de que yo le daría el alta, ¿no? Pero claro, si se queja de ese dolor, yo personalmente como cirujano no creo que le quitase el tornillo y me quedase tan tranquilo. Probablemente le quitaría el tornillo y le pondría uno más corto, porque generalmente los tornillos endomedulares pues no generan ningún tipo de problema. Entonces, yo eso es lo que haría como cirujano. Ya sé que tú, Luis, pues tampoco tienes la verdad sobre todo, o sea que tampoco te tienes que mojar en este No, sentido. no, desde luego, pero yo vengo a que me enseñes. Sí, desde luego, estoy de acuerdo contigo. Si Yo no, creo que probablemente no era una cirugía perfecta, ya lo veíamos, que si no, la consolidación habría sido del 40, habría sido de más, ¿no? Exacto, sí, sí. Ya cuando empiezas, muchas veces cuando empiezas a ver tornillos en según qué posición y tal, es que no vale la pena ni liarte mucho a ver si eso está consolidando o no, porque ya viendo ese tornillo como está puesto, en un paciente joven es que incluso igual consolida, pero luego le genera un SMAC, porque probablemente no está ni bien reducido el escafoides.
Bueno, pues nada, el resto de preguntas son así un poco más eh, quirúrgicas, que tampoco creo que... Mira, hay una pregunta que creo que es interesante, por lo menos salir de dudas. Tú imagínate que solo dispones de radiografías, ¿no? Eh, entonces, ¿existe algún signo indirecto radiológico que te lleve a sospechar que hay una fractura de escafoides, que no sea evidentemente la línea en el escafoides, ¿no? Algo que tú digas, pues si ves esto, eso te puede hacer sospechar que tengo una fractura de escafoides o no hay nada. Bueno, todo el mundo habla de un signo que tiene una fiabilidad bastante baja, que es el borramiento de la línea grasa entre el extensor corto y del pulgar y el colateral radial, una pequeña línea, el borramiento de planos grasos, como cualquier fractura, como en el codo, en otros desplazamientos de almohadillas grasas. Es un signo que por mucho que a mí me digan que es un signo indirecto y a valorar, yo me lo creo poco, la verdad. Yo en mis manos no es útil. Vale, pues nada, fenomenal. El resto de preguntas, veo bastantes preguntas eh, que han sido resueltas durante la charla. Yo invito a la gente a que escuche la charla de nuevo porque a veces pues pasan cosas por alto, eh, pero bueno, creo que muchas de ellas se pueden resolver con la propia explicación que tú has dado. Así que nada, Luis, de nuevo felicitarte. La charla es Pues muchas buenísima. gracias y muchas gracias a la gente que ha estado un domingo aquí viéndome. Tiene mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito. Bueno, y eso que vas vestido, ¿Eh? y eso que vas vestido. Imagina- Hombre, pues, Imagínate que no, o sea, has tenido. yo gano mucho vestido, la verdad, eso sí, eso te lo puedo decir. Bueno, Luis, nada, muchas gracias. Seguro que Un no es abrazo la. a todos. Muchísimas gracias, ¿eh? Un Buen abrazo, domingo. un abrazo Hasta luego. grande. Bien, Chao, cuídate. chao.